tardes. ¿Cómo están? Estamos transitando el último tramo del ciclo lectivo 2020 en prácticas escolares en contextos de pandemia, prácticas escolares mediadas por las tecnologías. Y este uso de los recursos tecnológicos ha desafiado a generar mejores condiciones para garantizar el derecho a que los niños aprendan, ¿sí? Con calidad, con inteligencia. Y es posible analizar estos procesos, estas prácticas de distintas perspectivas, distintas lógicas que se siguen tejiendo en esta trama de organizaciones, tramas de acuerdos permanentes en las instituciones, equipos de gestión, con los docentes, con las familias, y también algunas tramas se van tejiendo con algunas orientaciones que van definiendo el Ministerio de Educación. Hoy estamos transitando con mayor intensidad en este vínculo que se ha tejido con las políticas educativas, con los recursos que han construido, tanto a nivel nacional, provincial y en las propias escuelas, ¿sí? Aquí es importante empezar a visibilizar las prácticas propias de cada escuela en la medida que han podido sortear obstáculos, superar algunas dificultades, algunas tensiones propias del proceso. También poner en evidencia situaciones y particularidades de cada una institución en este tejido, en esta trama que se ha ido nivelando en el mismo proceso, porque se visibilizan, ¿no? Se visibilizan prácticas, procesos, a partir de los propios diálogos de los docentes, de los directivos, de los profesores y de la familia. En este tejido es posible conocer demandas de los docentes para la gestión que demandan algunas prácticas o algunos procesos particulares de sus docentes, como los docentes de las instituciones. También demandan de las instituciones educativas para la política educativa, para el tipo de supervisión. En este proceso de demanda y negociación permanente ha habido problemáticas que han surgido en estas lógicas. Algunas han invitado a las instituciones educativas a fortalecerse, a construir acuerdos pedagógicos con la familia, con la comunidad. En otras se han paralizado en términos de esta búsqueda permanente de construir las mejores condiciones en contextos sociales y culturales, características particulares de los niños y de las familias, lo ha paralizado. En términos de que buscar el camino o el mejor camino para transitar este vínculo pedagógico, en muchas situaciones se ha visto frustrado, ¿sí? Sea por distintas lógicas, sea por cuestiones o definiciones propias de la escuela y de los docentes orientadores, o de los docentes de instituciones, de este tipo de supervisión, o sea por los acuerdos propios con las familias, buscar la mejor manera de comunicarse, que es un trabajo en algún sentido artesanal, y en términos de negociaciones permanentes y de búsqueda de consensos y de acuerdos. También entender que los procesos de organización, el trabajo pedagógico, es un proceso también de socialización de algunas prácticas de construcción de saber en las propias escuelas, pero también en las familias. Este impulso permanente de construir acuerdos con las familias también implica un proceso de construcción de saber en la propia familia, en los propios actores que cuidan al niño o la niña, ¿sí? Entonces, en algunas situaciones, la demanda permanente de las instituciones familiares hacia la escuela, otras demandas de las escuelas, de sus organizaciones para con las familias. Algunos integrantes de algunas familias demandan determinadas cuestiones en las escuelas y las escuelas impulsan permanentemente la negociación y vínculo pedagógico para algunas familias. Las supervisiones adoptan en algún sentido haciendo foco en las familias con poca vinculación pedagógica, con poco vínculo,
en esta etapa de transitar el finalizar del ciclo lectivo, ¿sí? Entonces, podemos decir que estas prácticas escolares, en contexto de educación a distancia, medida por las tecnologías, nos desafía y nos interpela las prácticas escolares tradicionales y la intensidad de la vinculación pedagógica. Podemos decir que seguimos teniendo un modelo de escuela del siglo XXI hoy, un modelo del siglo XX, del siglo XIX, los docentes del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, alumnos del siglo XXI. Hoy estamos objetivando en el proceso de vínculo trabajo como sujetos del siglo XXI. Entonces esta leyenda de seguimos teniendo modelos de escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, lo ponemos entre paréntesis, lo interrogamos, nos pensamos. Hoy estamos en el desafío de trabajar con alumnos y estudiantes del siglo XXI, con docentes que están construyendo nuevas prácticas, nuevos procesos, nuevos usos, con herramientas del siglo XXI. Y hoy la escena escolar, la organización escolar está transitando un proceso de cambio y transformación del siglo XXI, del siglo XIX, del siglo XXI, en una medida de ir construyendo nuevos vínculos, nuevas prácticas. En este desafío permanente podemos decir que se le interpela hoy más que nunca, pero también surge el reconocimiento social de la institución escolar en términos de procesos de construcción de saberes, pero también específicamente como este lugar de encuentro, socialización, eh, que se le asigna a dicho espacio, un encuentro entre un grupo de pares, hoy en día tan demandado, ¿sí? En este proceso, las agendas pedagógicas escolares visibilizan distintas hipótesis de desarrollo de enseñanza. Vamos a hacer foco en esto que tiene que ver con la pedagogía, con la didáctica, con la evaluación, ¿sí? Podemos decir que de los datos obtenidos hay algunas tensiones, y las tensiones entre las condiciones de acceso y saberes de las familias en relación con los acuerdos pedagógicos, el desafío de construir la metodología para el aprendizaje, darían cuenta de distintas configuraciones en la vinculación escolar, ¿sí? Entonces, esta negociación que estamos planteando en forma permanente va definiendo, va delimitando. ¿Cuál es una de las hipótesis o alguna de las observaciones registradas en este desafío? La propuesta de enseñanza presenta una relación débil en la vinculación pedagógica con una propuesta de enseñanza descontextualizada del proyecto educativo institucional. Entonces podemos ver en qué medida este proyecto educativo institucional está en un lugar y la escuela y la propuesta va hacia otro, obteniendo tu escuela en casa, las clases del día, otras configuraciones pedagógicas que van generando una estructura, ¿sí? Descontextualizada. Directamente las instituciones educativas adoptan, imprimen y envían las propuestas educativas de las escuelas, ¿sí? Sin haber una traducción e interpretación de las propias escuelas, lo que lleva a disonancias y empezar a construir un vínculo más intenso con las escuelas y con los niños en términos de esto de que los contenidos y los aprendizajes en un proceso, en una trayectoria formativa se ve obstaculizada en términos de lo que han aprendido y la nueva propuesta de enseñanza. ¿En qué consiste esta baja intensidad en esta hipótesis? Bueno, la producida por los Ministerios de Educación, ¿sí? Nacional y provincial, y una base en un currículum collection. Si bien hay una lógica de articulación e integración en la propuesta, la selección y la organización del material se construyen en base a este currículum o colección, ¿sí? La primera hipótesis es de la evaluación entendida como recepción de actividades. Si se recibe las evidencias y se le acredita. No hay una evaluación formativa o un diálogo pedagógico que permita revisar, reformular, pensar la actividad entera desde otro lugar y, en algún sentido, también poder complementarla con algún otro saber que le fundamente y construyan alguna institucionalización. El mensaje pedagógico, ¿sí? La actividad para el niño, sin orientaciones para los padres,
un sentido de disciplinamiento de conductas, una posición tecnocrática, ¿sí? Aquí, entregado o no entregado, una actividad para los niños, sin orientación para los padres, o sea, el mensaje directamente para los niños. Acá presupone en algún sentido un saber hacer, un saber sabio de los padres en este proceso de construcción de los aprendizajes, ¿sí? Y una posición tecnológica. El tema de los recursos tecnológicos, WhatsApp, papel, teléfono, envío de las orientaciones de las actividades, recepción de evidencia a 15 y 30 días. O sea, vemos un vínculo extenso, un tiempo de espera prolongado de las escuelas, de los docentes en términos de recibir una supuesta hipótesis de una construcción autónoma o una supuesta autonomía de los padres en este proceso que tiene que ver con la construcción de las actividades. Hay un tiempo de espera, un tiempo de que un supuesto hacer en las familias que no tienen en un sentido orientaciones pedagógicas, un saber específico que necesitan, o unas orientaciones puntuales para que la actividad del niño se pueda realizar. Envíos semanales, agendas, envío de mensajes y llamadas para las entidades de actividades. Una mirada muy general, creería que en esta hipótesis son las primeras hipótesis que han ido empezando a tejer en las escuelas, en los primeros tiempos, en marzo, en abril, y algunas hoy continúan con estas lógicas. Por eso decimos que en algunas escuelas han ido avanzando y construyendo y otras en un sentido se han quedado con las lógicas, las primeras lógicas de construcción, ¿sí? Noche nos afirma en este sentido que hoy el espacio, ¿qué pasa con este espacio? La idea de casa laboratorio, la idea de conceptualizar la propuesta, empezar a cambiar, ¿qué pasa con las actividades cotidianas? Estas actividades que surgen en los ministerios que es necesario tejerlas con las propias escuelas y los propios instituciones. ¿Qué medidas es importante contextualizar y trabajar en las prácticas propias de las familias? La segunda hipótesis, que en algún sentido pueden estar transitando hoy las escuelas y en un sentido, eh, eh, alguna hipótesis surgida en abril o mayo en algunas escuelas, en términos de ir avanzando en este proceso de construcción, una relación débil, la vinculación que da con dos propuestas de enseñanza, empieza a visibilizarse a un sentido una propuesta para estudiantes sin acceso a la red y otra para educandos con recursos tecnológicos, ¿sí? En algún sentido, sin acceso, le enviamos la propuesta de los ministerios, la imprimimos una vez por mes, y aquí una propuesta de educación con recursos propios de la escuela, más contextualizada y trabajada semanalmente cada 15 días, con una cierta vinculación en los procesos y en las prácticas. Esta hipótesis que pueden estar transitando hoy las escuelas, o ha sido alguna de las hipótesis que han construido en los inicios de estos procesos de este año, podemos decirlas que hay una baja intensidad, ¿sí? Producida por grado, sala, sin envío de las actividades. Hay actividades artísticas, educación física, recién a esta altura del año están empezando a institucionalizar tiempo y espacio y envío de actividades. Y que decirlo, los trabajos en la jornada extendida empiezan a tomar la intensidad y visibilizarse después del exceso de público. Envío de propuestas del gobierno, un currículum colección. Vemos dos propuestas, dos lógicas particulares. Evaluación, se recibe la entrega sin evolución formativa, es decir, empezamos a reconocer este proceso de construcción, recibir y enviar el recibido gracias, muy buena atractividad, algo que tiene que ver con incentivar y motivar, pero no hay una retroalimentación pedagógica. Pero empieza a aparecer esto que quién hace las tareas y que vemos una tarea con una lógica que es realizada por un adulto o por el niño, empieza a decir esto por el niño, por el adulto, empezamos a distinguir estas nociones en los procesos en esta lógica. El mensaje pedagógico, la actividad para el educando, la actividad dirigida a los padres, cuando es propia de la escuela, ¿sí? Aquí vemos y queda por los padres. Seguimos con el mensaje pedagógico que se envió una vez al mes, con las propuestas del ministerio, que a los 30 días se recibe, con algunos contactos telefónicos en términos de disciplinamiento,
envíen evidencia, construyen la propuesta o se reciben a esto. Pero aquí empieza a visibilizarse a unos sentidos, delinearse lo que tiene que ver con la actividad para el educando y la actividad dirigida a los padres cuando es propia de la escuela. No hay una orientación para los padres de forma intensa, institucional, institucionalizada, pero sí podemos decir que hay una actividad dirigida a los padres en esto de empezar a decir, bueno, le damos algunas pistas, algunas orientaciones que se tejen con la trama de la actividad que se construye en la propia escuela. Hay un sentido de disciplinamiento y tecnocrático, en términos de que hay una fuerte energía en entregar y enviar las actividades en términos de control y checking. Podemos decir que los tiempos, envío de actividad, selección de evidencia, integración, ¿sí? WhatsApp, correo, papel, teléfono, el teléfono no en el sentido pedagógico de vínculo que me comunico para tejer construir un saber, sino en términos de envío de la actividad, recuerdo de enviarlo, recuerdo de leerlo, recuerdo de enviarlo. La agenda, lunes envío, martes, miércoles y jueves, recepción de evidencias, ¿sí? Y el mensaje para las entregas de actividades cuando hay ausencia en el vínculo, viernes integración. Si hay como dos bloques, habría unos días, en términos de espera o supuesta autonomía de los padres en esta construcción. En papel se entrega la actividad y recibe evidencia cuando se retiran los módulos alimentarios, o ahí hay que ver en qué medida en alguna empieza a visibilizar algunas llamadas por teléfono que tienen que ver con empezar a trabajar con los utensilios. Bueno, algunas reflexiones para tomar sobre una potencia en el educador es la del cuidado, la compañía, la conversación a propósito del mundo y de la vida y la hospitalidad. ¿Sí? No se trata de contenido, sino de contenido. No es una cuestión de formato, sino de urgente presencia. No es un problema de estar ocupados, sino estar juntos. ¿Sí? Empezamos a delinear esto que tiene que ver con la presencia y institucionalización de algunas prácticas, de que si nosotros pensamos que nos citamos el pensamiento del niño, podemos decir, si soy un niño que no tengo acceso, en algún sentido, si cuento con teléfono, puedo decir que es un niño que está recibiendo el día lunes y el día viernes hay un espacio de miércoles y viernes de trabajo intenso con la familia, o se presupone un determinado capital cultural, un saber trabajo con la familia que pueda transitar esta experiencia. Y ya decir una llamada, recuerde entregar, recuerde avanzar, recuerde construir, recuerde el proceso de aprendizaje. En esta nueva hipótesis que pueden estar transitando hoy la escuela o la han transitado con anterioridad, algunas han salteado hipótesis en términos de avance con construcción, ¿sí? Una relación débil en la vinculación pedagógica con una propuesta de enseñanza contextualizada. ¿Sí? Acá empezamos a contextualizamos la propuesta del gobierno, afianzamos las propuestas propias de las escuelas que se han trabajado con anterioridad y se la se significa o se le da una lógica de individualidad, ¿sí? Empieza a pensarse cómo nos comunicamos con distintos sectores, ¿sí? Distintos sectores sin acceso, con acceso, con los medios tecnológicos. Entonces podemos dar cuenta de en qué medida se va construyendo y seguimos con una relación débil en tanto y en cuanto la dinámica y el vínculo sea intenso, una cierta intensidad todavía no podemos reconocer. ¿En qué medida este vínculo pedagógico está presente? ¿Sí? Baja intensidad, seguimos con una baja intensidad, pero hay algunos avances en las hipótesis en términos de empezar así torno en el niño, con las mejores condiciones de comunicación. Acá empieza a aparecer el teléfono ya con cierta intensidad, el correo, el WhatsApp, envío con un tiempo de espera, salvo los WhatsApp, las videollamadas. Propuesta pedagógica producida por grado, salas, sin articulación con los artísticas, currículo en colección. O sea, la lógica de un currículo colección en algún sentido completiza todo el trabajo de virtualidad. En algún sentido empiezan a aparecer, en algún sentido las artísticas, de lineal, pero en términos organizativos, la agenda de trabajo, si tenemos todos los espacios de conocimiento con distintos temas, una lógica de currículo en colección, vamos a decir que las familias tienen que transitar con distintas lógicas, con distintas propuestas que no las articulan en un sentido
y esta lógica de tener en cuenta la disciplina o algunas áreas, ciencias sociales, ciencias naturales, con distintos temas desvinculados con una trayectoria o una secuencia de matemático o de lengua. Entonces, esto complejiza la organización de las familias en términos de la construcción también propia del niño. ¿Sí? La evaluación del docente recibe las entidades con escasos intercambios formativos, empiezan a aparecer algunos intercambios formativos, esto que empieza a aparecer con producciones que son de los padres, ¿sí? O de los hermanos, las entregas, ¿no? Algunas actividades que son realizadas de una semana en un día, de forma intensa y en un sentido que cansan a los estudiantes o a los niños, imaginen, hay que entregar la actividad y se termina resolviendo en 2 o 3 horas en forma apresurado y evidenciando los registros o las fotos, en el cual ponen en evidencia que numerosas actividades de la semana se terminan realizando en 2 o 3 horas en el día. El mensaje pedagógico, las actividades para las familias y orientaciones para los estudiantes, ¿sí? Disciplinar las recetas y construir los aprendizajes. Y aquí empezamos, bueno, estamos construyendo, damos algunas recetas, disciplinar las recetas, construir aprendizajes y orientaciones para los estudiantes y actividades para la familia en términos de orientación pedagógica que empezamos a visibilizar aquí, que empezamos a entender que las familias, los adultos que protegen y acompañan al niño son sujetos también de aprendizaje en términos de orientaciones metodológicas, de oratoria, de organización de los tiempos, de espacio, cómo enseñarles en algún sentido empieza a adquirir un saber específico para la familia en términos de sujetos pedagógicos que enseñan, el rol de enseñante, y también las actividades específicas del estudio. Empezamos a delinear esto, damos algunas recetas, disciplinas en términos de que hay una lógica de disciplinamiento, en términos de mensajes de las escuelas a las familias y cómo se van a construir. Como esta es una de las últimas hipótesis de baja intensidad, bueno, empieza a aparecer el teléfono en términos de que el teléfono es un instrumento, un recurso potente para aquellos estudiantes que no tienen un vínculo de red. Tiempos, envío de las actividades, recepción de evidencias, orientaciones para las familias e integración. ¿Sí? Lunes envío, martes eje, recepción de evidencias, viernes integración y devolución. Sigue habiendo una fragmentación en términos de lunes a viernes, en tiempo de espera, con algunas llamadas por teléfono, dar recetas en forma intensa, pero no se logra todavía un vínculo fuerte en términos de lo pedagógico, es estar acompañando a los estudiantes en este proceso de ir diciendo en qué medida estamos negociando y acordando con la familia mayor o menor intensidad, en qué medida negocian mayor supuesto o una supuesta autonomía de familia para este proceso de construcción de aprendizaje, lo que nos va a llegar a empezar a tejer permanentemente esto que tiene que ver con el vínculo. Tomamos algunas frases de Gustavo Bondini, de la escuela en tiempo de pandemia. Hay algunas áreas específicamente que empiezan a invisibilizarse en términos de profesor en el inicio, ¿no? Lo que son la literatura, las artísticas, educación física. La literatura podría tener ese lugar en el sentido de crear situaciones que no sean apremiantes, que no sean cumplir la tarea, sino de encontrar el espacio para la toma de la palabra, para el intercambio, para la mirada, para generar esta interacción cuerpo, voz, actividad. Avanzamos en una nueva hipótesis, una propuesta de enseñanza, una relación, una propuesta moderada, ¿sí? Pero fragmentada. O sea, la primera hipótesis, baja intensidad, acá es moderada, hay mayor intensidad en el vínculo, pero seguimos con una propuesta fragmentada, pero con mayor intensidad. ¿Qué pasa con el proyecto educativo? ¿Sí? ¿En qué medida algunos niños reciben directamente la propuesta de los ministerios en la traducción e interpretación de su propia trayectoria formativa del niño y la propia escuela, y en qué medida otras se van a transitar en este proceso de traducción e interpretación? Esta mirada moderada intensidad en el vínculo pedagógico, podemos decir, la propuesta pedagógica producida por los docentes y los directivos debilita. Hay una debilidad en la enseñanza en el espacio de jornada y artística,
producida por el Ministerio de Educación Nacional y Provincia, un currículum colección, vemos las dos lógicas, el currículum colección con las áreas, matemática, lengua, ciencias sociales, naturales, de jornada, inglés, todo esto empieza a tensionar. ¿Sí? El docente, la evaluación docente recibe la entidad con escaso intercambio formativo, continúa la lógica anterior, es posible reconocer en esta fragmentación curricular algunos intercambios formativos en términos de quién hace nuestra área, quién no la hace, pero ingresar en esta lógica del vínculo pedagógico, pequeñas frases, pequeñas leyendas que complementen, que den mayor intensidad de actividad, están out. El mensaje de actividad para el niño y respuestas a las familias de consultas y dudas, sugerencias, tensión, entregar recetas y construir aprendizaje. Empieza a aparecer fuertemente estos sentidos en qué medios negociamos, qué mensaje y respuesta a las familias de consultas y dudas. Bueno, esto en algún sentido, algunas veces ha sido intenso, acá empieza a aparecer también, y aquí no se visibiliza el mensaje a los padres como sujetos de aprendizaje, pero empieza a aparecer fuertemente esta respuesta a las familias que las consultas y dudas, acá están demandando las familias orientaciones técnicas, orientaciones pedagógicas, orientaciones que les permita orientar y acompañar al niño. Entonces vamos a decir que aquí la actividad del niño con una construcción intensa o aparece con cierta intensidad a partir de mensajes de decirle qué hacer y cómo hacer la actividad con el niño. El niño acá presenta numerosas dudas y demandas en el entorno familiar. Las familias les lleva a la escuela. Lo que empieza a tejerse aquí es la necesidad de que los docentes, la institución directiva empiece a cobrar mayor relevancia en este contacto con el niño. Empezamos a desplazar ante esta demanda, empezamos a desplazar el rol, el protagonismo de la familia, empezar a tejer un vínculo directo, docente-niño, con algunos recursos, hacia el llamado por teléfono, a partir de WhatsApp o grupales, o llamadas por videollamadas, en este preciso llamadas por teléfono en línea con el formato papel. Entonces empieza a visibilizarse este corrimiento de la familia, del lugar fuerte y protagonista, porque antes era de decir, bueno, tenemos que trabajar fuertemente con la familia, la orientación, bueno, trabajamos directamente con el niño, llamadas por teléfono, algunas ideas empiezan a tejerse en este sentido. Tiempo de envío de actividad, recepción de evidencia, intervenciones personalizadas, integración de las actividades integradas, una agenda semanal que empieza a enriquecerse con mayor intensidad y mayor trabajo del docente. También la agenda del docente empiezan a aparecer envíos de actividades, dos o tres actividades con mensajes por video. Aquí todavía, en algún sentido, el que maneja el formato papel o quien tiene las actividades traducido, construido, llevó por fuerte interpelación en las escuelas, en términos de 30 días antes tienen que elaborar y presentar formatos papeles en las instituciones y las que son algunas virtuales y fuertemente que trabajan con la de forma virtual, no cada 15 días o semanas se van enviando actividades en términos de que el horizonte o el conjunto de actividades que tiene formato papel lo puede reconocer con mayor claridad y quien va transitando en la virtualidad van llevando cada 15 días o semanalmente las actividades en términos de proceso y de la complejidad de toda la tarea que se va a realizar. Entonces tenemos el lunes de algunas actividades, que empieza a aparecer nuevos recursos tecnológicos, mensajes, video, mensajes de aclaraciones, de fortalecer algunos mensajes complementarios, martes y jueves, redacción de evidencia, tutorías, retroalimentación programada, empieza a verse, aquí a tejerse mayor protagonismo de la relación docente-alumno por ahí, ubicando el protagonismo de la familia en un segundo lugar, porque estamos empezando a hacer retroalimentación programada, tutoría con los niños y mensajes directos a los niños con las evidencias. Luego se le envía otra de actividades, habría como un tiempo menos en algún sentido de espera a un espacio de autonomía de los estudiantes con las familias, en términos de lunes enviamos, martes, jueves, recepción, miércoles volvemos a enviar, entonces empieza a dosificarse, a desarrollarse una lógica muy
intensa en términos de los tiempos de vinculación o tiempo de envío-tarea. Y en integración y evolución formativa grupal, acá aparece lo de evolución formativa grupal, es un intercambio formativo más focalizado con algunas entregas, pero aquí formativa grupal en torno de todas las actividades que se han ido. ¿Qué nos dice Darío? La pandemia hace colapsar ciertas estructuras y nos exige pensar de otra manera. En aquí los docentes empezamos a buscar la mejor manera es un tiempo para reconciliarse con la angustia y con los límites, pensar y colapsan estas estructuras y se están pensando permanentemente. Otra hipótesis que tiene una relación moderada en la educación pedagógica, o sea, contextualizan la propuesta del gobierno nacional y traducen las calificaciones para ser elaboradas por la institución. Hay una mayor intensidad, adoptamos y leemos y trabajamos en reuniones personal con los docentes, tenemos que acordar algunos criterios, traducimos, interpretamos y contextualizamos la propuesta nacional, las propias propuestas institucionales que se van trabajando en años anteriores se empiezan a resignificar y empieza a tejerse acá fuertemente una trama pedagógica en toda la institución. Aquí podemos ver que el proyecto educativo institucional se empieza a tejer de distintos lugares, negociación, aparece fuertemente la necesidad de vernos y establecer acuerdos permanentes, una lógica particular de un niño que transita en forma autónoma y un niño que transita en forma acompañada, ¿sí? El lugar y el protagonismo que puede tener el docente directamente con el niño empieza a dibujarse esto de un cierto corrimiento del adulto en términos de el lugar de ser un agente que construye el conocimiento con el niño, hacer un guía que orienta y organiza la vinculación con los docentes. Esta modelo de intensidad en el vínculo pedagógico producida por los docentes directivos de digital enseñanza. Seguimos por empieza a aparecer en algún área la lógica integrada, lo cual facilita la organización del trabajo entre los docentes, con la vinculación pedagógica, con las evoluciones formativas, y en esta lógica se empieza a continuar la lógica de corrección. Empieza a aparecer, sigue a aparecer la debilidad de las jornadas artísticas, que empiezan a transitar una cierta articulación con las áreas, y después empieza a visibilizarse este contenido. Seguimos trabajando en esto, de evaluación, en algún sentido el docente recibe las entregas, con estas algunos intercambios formativos, grilla de seguimiento, mensaje pedagógico, empiezan a dar una grilla, una cierta construcción de un saber de esta lógica, mensaje pedagógico, la actividad para el niño, se respuesta ante consulta a los padres, textos para la familia, textos para la receta y construir. Empezamos a cobrar intensidad de mensaje para el niño, mensaje para el padre, construcción de respuestas que se van tejiendo entre la receta y construir aprendizaje. Esto es una permanente negociación, se empieza a construir y a cobrar energía en este vínculo. Correo, WhatsApp, mensajes, llamadas por teléfono, llamada del papel, la llamada por teléfono empiezan a cobrar intensidad aquí en términos de establecer un vínculo directo con el estudiante, sea por video o sea por llamada por teléfono. Tiempo, envío de actividad, recepción de evidencias, intervenciones personalizadas, integración de las actividades integradas. La agenda semanal, lunes se envían menos 2 actividades, video, miércoles recepción de evidencia, con algún vínculo, tutoría, jueves retroalimentación, video, grupo total, grupo individual, llamada. O sea, empezamos a establecer un contacto, un vínculo directo con el estudiante, con mayor intensidad. La envío de actividad, integración de evolución. Entonces vemos que empiezan a tejerse una lógica particularizada. Se trata de un verdadero cambio en ese primer al que estamos llamados y que debería permitir crear verdaderos lazos de confianza entre las escuelas y las familias más alejadas. ¿Sí? Empiezan a aparecer los sujetos invisibilizados en las primeras propuestas a un contacto más personalizado y por teléfono con agentes de trabajo. Se trata de un trabajo de expertos, una habilidad profesional específica del profesor que analiza en el contexto y una fina interacción, reacciones a sus propuestas y logra comprometer una actividad, una disposición
para ayudar a superar un obstáculo, obstáculos que lo demandan. Empezamos a transitar una hipótesis de fuerte relación, ¿sí? Una fuerte relación peor con una propuesta pedagógica construida en equipo entre docente, directivo y familia. Aquí cobran relevancia algunas plataformas que tienen que ver con uso plataformas de actividades semanales, empiezan a aparecer aulas virtuales, empieza a traducirse una mayor integración y también las llamadas por teléfono como presencia aquí en los proyectos. Cada vez pedagógicos de la institución visibilizan acuerdos para la enseñanza de la virtualidad, ¿sí? Previsión de la enseñanza por mes. Y este proceso de lanzarse con una propuesta mensual, con un currículum integrado y que articule todas las áreas, bueno, le da una cierta organización a las familias, a los docentes, cómo transitar este proceso. Aparece fuertemente el currículum integrado como una manera de generar la articulación, integración y también un mayor conocimiento de los padres, de transitar en forma mensual, que se va a enseñar, cómo se va a enseñar, y también hemos sentido algunas orientaciones específicas para los padres, ¿sí? Alta intensidad en el vínculo pedagógico, una propuesta pedagógica producida por los docentes directivos, un currículo integrado por grado, sala, previsión de un medio de actividad. Es muy interesante en términos de bajar las incertidumbres, ¿sí? Y prever y organizarse de la familia en términos de recibe las entregas, intercambio formativo, servicio de seguimiento, de definir las intervenciones, actividades, vinculaciones, ¿sí? Mensaje pedagógico de la actividad para el niño y respuesta ante las consultas de los padres, producción pedagógica para los niños con discapacidad, audio para los padres analfabetos, orientaciones para padres, organización de la tarea y posibles preguntas que complementan las tareas del educando, un enlace comunicativo y construcción de redes de diálogo directo con los estudiantes. ¿Sí? Acá es interesante cómo se va dando esta vinculación. Correo, WhatsApp, mensaje y llamada empiezan a enriquecerse. ¿Cómo nos vamos a comunicar y vincular? Empieza a ganarse intensidad. Tiempo, envío de actividad con cuadros, con un situación de inicio, selección de evidencia, intervenciones personales, integración de la actividad entregada, vinculación, clauson, videollamada por grupo, uso de las llamadas por teléfono, recepción de evidencia, tutoriales por llamadas o videos, y la integración de evolución. Aquí hay una lógica también que va tejiendo, se teje de la traducción de la política educativa que ha dado una cierta organización y delimitan en algún sentido. Algunas propuestas institucionales han generado tensión. El Ministerio ha definido una cierta agenda porque había algunas tensiones con las familias en términos de intensidad de actividades, le cual le dio un encuadre, ¿sí? Y pero en algún sentido, este encuadre de decir tantas actividades por semana, desdibuja algunos acuerdos pedagógicos propios de las escuelas en términos de su construcción y su articulación. Aquí empieza a aparecer fuertemente un mensaje directo para los niños, la propuesta para niños con discapacidad, los audios para padres analfabetos, entonces el sujeto de aprendizaje son los padres, el sujeto de aprendizaje son los niños, trabajar con la integración, conocer la diversidad, empezamos a trabajar la calidad y de inclusión y en términos de procesos. Eh, Generar mejores condiciones. Niños en este lugar, en este transitar, podemos decir que un niño sin conexión está conectado y se conecta con los docentes. Hay una agenda de vinculación, cuenta con un material integrado, articulado, donde participan, le da certeza, en cierta certidumbre de lo que va a realizar, lo organiza en el contexto familiar y también le da insumos a las familias de cómo trabajarlo y qué medidas, porque en algún sentido hay un mensaje para la actividad y un mensaje pedagógico entre líneas para los docentes de cómo trabajar. Entonces, esto de disciplinamiento se empieza a dibujar, la mayor intensidad de comunicación de los padres para preguntarle a los docentes cómo se hace, qué hacer, cómo hacer, empieza a cobrar en y se institucionaliza en los dispositivos, en los textos que se envían, aclaración para padres, entre paréntesis, este mensaje para los padres, de, puede optar y orientar al niño de este lugar, de esta manera,
Entonces se enriquece este diálogo pedagógico. La línea común en el contexto actual de esa educación ensaya nuevas maneras de enseñar. De un momento para el otro, los docentes se vieron urgencia de tener que tomar las herramientas que tenían al alcance para seguir en contacto con los estudiantes. Y esto es así. Otra propuesta y otra lógica más con intensidad, integra los saberes institucionales registrados en el Ministerio de Educación de la Nación, empieza a haber un fuerte trabajo, niños que tienen los módulos, algunos producidos por la Nación, otros, y con un teléfono, empezamos a tejerlo desde otro lugar, con mayor intensidad. A las anteriores empezamos a fortalecer lo que es el currículum integrado por sala en toda la institución. Podemos ver instituciones que tienen un tema articulador por ciclo y en toda la institución se van sumando todas las áreas, enriqueciendo la propuesta en un mes, organizando algunos tiempos, algunos días por un área, otros para otras áreas. Se empieza a desarticular un día por un área, otro día por otra área, sino empieza a articularse. Puede haber unas semanas para forma extendida, 2 semanas para ciencias naturales, matemáticas y sociales, empieza a aplicarse de ese lugar. Algunas se hacen en una cierta organización más dinámica en términos de vinculación, lo que obliga en algún sentido a una organización de trabajo docente más intensa. ¿En qué medida una devolución de un área del inglés? Toda la profe de inglés, en qué tiempo, en qué horario, cómo se va a comunicar el mensaje pedagógico en inglés a las familias, por ejemplo. La evaluación e informe de progreso a los padres. Acá aparece un informe de progreso a los padres. Hagamos una retroalimentación formativa, pero le vamos diciendo a los padres, así como empieza a cobrar relevancia, participar en un mensaje pedagógico para los padres sobre cómo enseñar, porque son sujetos que necesitan orientaciones didácticas y pedagógicas, que complementan la actividad específica para el niño. Acá empieza a dar un informe para los padres, un informe de progreso a los padres en términos de los avances y necesidades de cada uno de los niños en términos de cuando sean quienes concluyen la aprendizaje o median, puedan participar. Más allá de que en algún sentido han quedado en algún sentido relegados, porque empieza a cobrar intensidad el vínculo directo del docente con los niños, sea por teléfono, videollamada, hay una mayor presencia del docente en este lugar. La actividad para el niño y la respuesta ante consulta de los padres, los comunicativo y construcción de aprendizaje de un diálogo directo con los estudiantes, actividades para las familias. Acá actividades para y con las familias, estas actividades con las familias, vamos a decir que empieza a visibilizarse a decir que tenemos actividades con las familias, y esto implica que construimos saber para que trabaje toda la familia en forma integral y articulada con una propuesta particular que les asuma, también como ser parte de el papel, el MID, el clausum organiza, el aula virtual también, el formato papel también es un organizador de las tareas del niño sin recursos, o sea, hay un organizador de tiempo, espacio, actividades en la plataforma virtual en papel que le dan una cierta certidumbre de trabajo y una agenda de vinculación, sea por llamada por teléfono o por otros medios. Tiempo, envío de actividades en cuadro, en un mes con anticipación, de evidencias, un trabajo mayor de integración, articulación y vinculación, cláusula de videollamada, uso del teléfono fuertemente, también, presentación de evidencias, tutoriales, retroalimentación, aquí le sumamos anterior, actividad familiar, retroalimentación grupal. ¿Sí? Tenemos, para concluyendo, vamos a decir el uso de WhatsApp y el papel y las llamadas por teléfono, ¿no? De cuadro, texto, video, videollamado, envío. O sea, empezamos a utilizar todos los recursos disponibles para fortalecer lo que tiene que ver con la intensidad del trabajo. ¿En qué medida vamos a usar y con quién lo usamos y con quién lo podemos usar en cada uno de estos recursos? ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos para ir concluyendo? Avance en la construcción de las agendas de vinculación de trabajo entre los docentes, de los espacios de enseñanza en relación al contexto y trabajo de las familias, resignifica el dispositivo de evaluación formativa, es uno de los grandes desafíos, fortalece el uso de llamadas por teléfono para abordar la socialización de actividades, retroalimentación, entre otros, promover el vínculo integrado con temas para ser trabajados por ciclos o salas de la misma edad,
influir en las políticas de orientaciones para las familias que permitan andar la construcción de los aprendizajes. Y por último, tenemos la diversidad y heterogeneidad de los procesos, que implican la construcción de distintas metodologías que se tendrían que visibilizar en las metodologías de cada ciclo, grado y SAR. Estos son los grandes desafíos que tenemos, que nos invita a pensar, a seguir pensando, a seguir buscando en esta andamiaje permanente, una concepción y empezar a cambiar las concepciones. ¿Sí? Hay una fuerte representación de un niño en el cual cuenta con familiares que pueden transitar y acompañar cuando sabemos que no es así. Entonces, llamada por teléfono directa, recursos, acompañamientos, saberes para los padres que pueden transitar, no sepan leer y escribir, los mensajes de audio, o sea, todas las condiciones, las mejores condiciones para que podamos decir que hay un mensaje que va a ocultar la presencia de la escuela en cada uno de los hogares de los niños de distintos sectores sociales. Para reflexionar, no tenemos que en algún sentido tener este imaginario, una representación de que están todos conectados, cuando no es así, una mirada fría, objetiva, tecnocrática, sino humanizar mayor vínculo, mayor contacto, en el cual no sea solamente la transmisión, la construcción del conocimiento, sino también empezar a transitar estos procesos de utilización y trabajo entre grupos de pares. ¿Sí? Para finalizar, podemos decir que estamos pensando en un mundo con nuevas prácticas, nuevos procesos de trabajo y socialización para los niños, en este contexto en el que estamos transitando la educación, ¿sí? La educación que tiene que ver con pensar las propuestas de la enseñanza de la mejor manera posible. Estas hipótesis están presentes en las escuelas, algunas con mayor intensidad, otras con mayor complejidad. Es posible que estén nuevas prácticas, nuevos procesos, nuevos desafíos en forma permanente que nos permitan iluminar el mejor camino para que los niños estén en condiciones